quienes nos acompañan por el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, capitán Julio González Insfrán, del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Smith, y de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, don Cayo Ayala. Vamos a comenzar escuchando entonces al capitán Julio González Insfrán. A todos, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, voy a tratar de ser un poco breve porque se hizo un poco larga la jornada. Bueno, yo soy un capitán fluvial con una larga experiencia en el transporte de remolcadores de empuje de gran potencia por la hidrovía. Es decir, no hace mucho tiempo, en realidad, que me bajé de los barcos. Por lo tanto, voy a hablar desde mi experiencia. En primer lugar, tengo perfectamente claro cómo es el proceso de transporte de carga por la hidrovía y además, como experiencia profesional, conozco el río Alto Paraná, conozco el río Paraguay, soy vaqueano desde La Plata hasta Tres Fronteras y conozco el río Paraguay hasta Corumbá, conozco el río Uruguay, conozco el río La Plata, conozco las maniobras en los puertos de Buenos Aires y conozco a los armadores y conozco también las veces que hemos tenido que soportar la falta de políticas coherentes en esta materia. La hidrovía Paraná-Paraguay para nosotros es una materia todavía pendiente. No sé cómo se maneja esto, a ver. Se aprende rápido la tecnología. Esta es una de las cosas que tuve que aprender en el barco rápidamente, porque yo soy un hombre que viene de otras épocas y tuve que aprender rápidamente a bordo a manejar los sistemas electrónicos de navegación, los GPS, los posicionadores satelitales y los programas de navegación. Con esto le quiero decir que los argentinos hoy, gracias a que tenemos una escuela fluvial ya hace mucho tiempo y tenemos una escuela de ultramar, la escuela náutica, de hace muchos años, viene de nuestra historia, somos los más capacitados en toda la región. Los argentinos somos los más capacitados en toda la región para poder transportar la carga. Cuando hablamos de capacitado, hablamos que tenemos todos los cursos internacionales, que reunimos todos los requisitos que nos imponen la regla de la OMI y además que tenemos toda la práctica suficiente para bajar la carga con alta seguridad. Esa es la diferencia más importante que hoy tiene un tripulante argentino. Muy bien, la hidrovía. Como ustedes verán, en esta región, donde se produce casi un tercio de toda el alimento y la materia prima que se consume en el mundo, está inserta la Argentina. Y el 50% de esta hidrovía está totalmente en territorio nacional. De esta región surgen los millones de toneladas de alimentos, de grano, de mineral que se exportan al mundo. Quizás para ser un poco más sintético, no voy a plantear lo importante que es la población que hoy tenemos que dar de alimento en el mundo. Muchos especialistas hablaron del tema, pero para que tengan una idea, dicen que en el 2050 en el mundo vamos a tener que dar de comer a más de 9.000 millones de personas. La Argentina, como parte de esta región, por supuesto, tiene una gran oportunidad y en estos próximos 20 años, según dicen los especialistas, van a continuar las bonanzas de los valores de la materia prima que nosotros producimos. Y hoy, como se dijo acá, tenemos una nueva oportunidad para poder desarrollar al país como en otras épocas. Sin embargo, depende de nosotros, los argentinos, que sepamos aprovechar esa oportunidad. He tomado algunos números para darle una idea
de lo que significa esta hidrovía y cómo influye en el transporte fluvial el desarrollo de las distintas regiones. Un ejemplo concreto, Paraguay, en esta última década, en el 2003, Paraguay importó por 1.240 millones de dólares. En el 2003, por 1.242 millones fue la exportación de Paraguay en el 2003. Y en el 2013 alcanzó 10.329 millones de dólares. Tuvo un incremento de 731% en sus exportaciones. Bolivia, en el 2003 exportaba 1.651 millones de dólares. En el 2013 lo hizo por 12.201 millones de dólares. Creció 639% en sus exportaciones. También hemos tomado en este mismo análisis lo que creció otros países que son miembros de la hidrovía, como es el caso de Brasil, que creció 229%, y la Argentina, en estos últimos 10 años, sus exportaciones crecieron un 177%. Es la que menos ha crecido en este sentido. La proyección de Paraguay, según los armadores paraguayos, es que este año piensan que van a poder sacar 13 millones de toneladas de carga de granos y ya se está preparando para transportar esa carga con su propia bandera. Y esto tengo que acotar que acá escuché mucho el desarrollo portuario, muy importante, mucha inversión, muchas de esas inversiones con plata del Estado, fiscal, con los impuestos nuestros, pero le puedo garantizar que el 100% de la carga que sale de los puertos argentinos es transportado por buques extranjeros. Y hoy, en la hidrovía, el 90% de los barcos que flotan en la hidrovía y transportan la carga son de bandera paraguaya. Y el segundo más importante que está creciendo es de bandera boliviana. La Argentina, lamentablemente, en ese sentido va para atrás. Pero hay un hecho positivo que quiero señalar acá. El 5 de septiembre del 2011, la señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lanzó el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020. En este plan establecía como objetivo generar una visión compartida del futuro para el conjunto del sector, con el aporte de todos los actores que la integran. En este plan, la Argentina, a través de la presentación de la señora Presidenta, exponía el objetivo de lograr establecer como meta que la Argentina llegue a producir 160 millones de toneladas de grano, lo cual significa también un aumento de la superficie cultivable. También se establecía aumentar en un 193% el aumento de la carne porcina, un 70% en productos lácteos, un 40% en carne ovina y bovina. Como ustedes verán, esta carga que se produce hoy en toda la región en la cual pertenece Argentina, y también lo que se producirá en el futuro, nos da a nosotros una expectativa de que va a haber mucha carga para poder transportarla. Y aquí vienen las preguntas que nosotros los trabajadores nos hacemos. ¿Está la Argentina preparando su sistema de logística y transporte para cumplir la meta de exportaciones de todo este desarrollo con los menores costos posibles? Hoy, el 85% de las 100 millones de toneladas que exportan son llevadas a nuestros puertos por camiones. La matriz de transporte de la Argentina es 93% por vía terrestre, 4% por ferrocarril y un escaso 3% por vías navegables. Además, nuestra ruta, tal como lo decían acá,
y las autopistas adolecen de un estado de saturación significativo. 2/3 de nuestros puertos están en la zona de Rosafé. Tenemos una tremenda concentración portuaria, lo que genera también una situación de aglomeramiento, de embotellamiento, de congestión en toda la infraestructura para la operación de esas zonas portuarias. Y 1/3 de los puertos argentinos lo lleva Bahía Blanca y Quequén. Todo esto ocasiona un tremendo cuello de botella en los accesos terrestres. Hoy en Rosario, el día de hoy, estuve escuchando en la radio, hay protestas, reclamos de dirigentes y personas, porque Rosario tiene que recibir cerca de 10.000 camiones por día y no hay infraestructura para la espera de los choferes, de los camiones y de todos los equipos que tienen que operar en la región. Esto genera realmente un gran problema, como decía hoy uno de los expositores, a la sociedad que vive en esta zona, pero también genera una rotura de rutas, etcétera, etcétera. Y la segunda pregunta que nosotros nos hacemos: ¿con cuáles barcos se harán este transporte y las exportaciones? ¿Quién transporta esta carga? ¿Por qué nosotros no la podemos transportar? ¿Se transformará este plan que lanzó la presidenta en definitiva en un gran negocio para las empresas extranjeras que hoy monopolizan la carga argentina? ¿Será la flota paraguaya, la flota más importante que hoy existe en la hidrovía, la primer flota latinoamericana, o la flota boliviana, que va en camino de ser la segunda flota del país, la que terminará tranportando la carga fluvial de los puertos nuestros del interior, Corrientes, Chaco, Formosa, a los puertos de transferencia de mar? Yo estoy convencido que los profesionales que hicieron este plan estratégico lo habrán hecho pensando que tuvieron la intención de solucionar los problemas de pobreza y exclusión social que hoy asola al país. Pero la verdad, vemos con preocupación que los ministerios que tienen la responsabilidad de ejecutar el plan de producción e integrarlo a un plan de logística de transporte no lo están haciendo ni lo han hecho. Ni siquiera convoca a los otros actores importantes involucrados, que son los empresarios y los trabajadores del transporte. La realidad objetiva de la Argentina, la realidad objetiva del ambiente marítimo fluvial del país es que no tenemos barcos, ni fluviales, ni marítimos. Esa es la realidad objetiva. Hoy el país invirtió más de 800 millones de dólares de Santa Fe al Sur en estos últimos 15 o 20 años, y en estos últimos 3 años este gobierno invirtió 111 millones de dólares de Santa Fe al Norte para dragar y balizar nuestro río. Pero todo esto solo beneficia al extranjero y a las multinacionales de grano. ¿Por qué ocurre esto? Porque la Argentina no tiene un plan integral de transporte y menos un plan para desarrollar su flota fluvial. Ustedes se imaginan las soluciones que nosotros tendríamos en forma inmediata, prácticamente con muy poca inversión, si nosotros simplemente implementáramos una línea entre Chaco y Rosario, o entre Rosario, el puerto de Buenos Aires, el puerto de La Plata, para transportar la carga o gran parte de esta carga por la vía fluvial, el descongestionamiento que sería de estas rutas y de todos estos problemas portuarios que tenemos en esta zona. No hace falta demasiada plata para eso. Con un ejemplo, quiero mostrar las incoherencias que ocurren. La resolución 1108, a la cual en su momento apoyamos como gremio y como organización, ya que compartimos que la carga argentina, en particular la del nordeste argentino, deba ser transbordada en puerto argentino. Hoy no produjo todavía los efectos deseados en el sector fluvial, ya que por no tener barcos nacionales, hoy esta realidad ha significado un aumento en el trabajo de los barcos paraguayos, los de bandera extranjera, en especial los paraguayos, los waivers,
que se emiten para poder transportar la carga argentina de los puertos han aumentado considerablemente en beneficio de esa bandera. Es decir, defendemos la carga y puertos argentinos, pero hoy los paraguayos hacen el cabotaje fluvial. Esta es la cruda realidad. Le voy a dar otro ejemplo. Cuando un armador argentino, esto ocurrió en estos días, ante un requerimiento, manifiesta tener bodegas disponibles. Ante un pedido de un waiver dice, no, ¿por qué van a dar un waiver si yo tengo bodega disponible? El costo de la operación como consecuencia de la presión fiscal deja fuera de competencia a la bandera. El famoso costo argentino desmantela la estructura fluvio-portuaria y justifica los waivers. Estamos ante estas contradicciones. Si queremos defender la carga argentina y tener costo competitivo, tenemos que dar waiver a los extranjeros. O si no, dejar que la carga se transborde en puertos extranjeros. Esta es la cruda realidad del movimiento fluvio marítimo en el país. La carga está, claro que está la carga, abundante la carga. Faltan las políticas para transportarla con bandera argentina, eso es lo que está faltando. Políticas para transportar la carga con bandera argentina. Y eso estamos nosotros empeñados en hacerle entender a nuestros funcionarios, a nuestros diputados, a nuestros senadores, que tengan en cuenta y tomen este tema en sus manos, porque en ello va el desarrollo industrial del país, porque este no es un problema solamente de los marineros, es un problema de la industria naval, es un problema del hombre que abastece combustible, es un problema del hombre que abastece las provisiones, es un problema de un montón de gente que se mueve alrededor de un barco de bandera nacional, que vive en la Argentina y cobra salarios argentinos. Es decir, una de las mayores problemáticas que casi la totalidad de esta carga que entra, que viene acá en esta zona y en realidad en todos los puertos de mar, sale en buque de banderas extranjeras, pagando a Argentina los servicios de dragado, balizamiento, contrace y también de flete. Esta es una cruda realidad que nosotros tenemos que cambiar. Decimos que la carga está. Mediante la ley 24.385, se ratificó el acuerdo de transporte de la hidrovía Paraná-Paraguay, suscrito en 1992, con Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Esta ley que está vigente, que fue votada por la Argentina, fue aprobado por los congresos argentinos, crea lo que se llama una reserva de carga regional. Hoy, visto que uno de los expositores hablaba de que se termine con la reserva de carga, bueno, está equivocado. No existe más reserva de carga en la Argentina. La Argentina entregó su reserva de carga en función de este acuerdo internacional que se hizo. Paraguay tampoco tiene reserva de carga. Es mentira que la carga que bajan los paraguayos sean de los paraguayos. Paraguay, como le decía hoy, recién está pensando en sacar 13 millones de toneladas, pero en el 2012, por la hidrovía Paraná-Paraguay, se movieron 20 millones de toneladas de carga. Y la proyección es que para el 2020 vamos a mover 40 millones de toneladas de carga. El problema es que nosotros no participamos en ese negocio. Dragamos el río, ponemos toda la plata, ponemos los contraces, estamos invirtiendo en los puertos, pero nosotros no participamos en el negocio del transporte. Lo paradójico que ocurre ahora, que hay un proyecto de ley de marina mercante, que se estuvo hablando acá, hay varios proyectos, pero el más importante, digamos, que está en discusión hoy, nosotros estamos tratando de apoyar ese proyecto, pero tenemos estos problemas. Este proyecto de ley debería ser complementario a este tratado, porque este es un tratado internacional, no lo podemos ningunear. Este es un tratado, está por encima de las leyes nacionales. Tiene 6 protocolos que debemos cumplir y que tenemos que ponernos de acuerdo con los países para poder llevar adelante este tratado, garantizando el negocio también para la Argentina. Bueno, esta ley que se está discutiendo en realidad va a contramano de este tratado. Por lo tanto, tiene muy poco futuro una ley que va a contradecir un tratado internacional. La flota fluvial
no solo debe estar integrada por buques construidos en el país, sino permitir el incremento de bodega mediante la importación y locación de buques. Tenemos que dar ese paso como hizo Paraguay hoy. Paraguay hoy tiene 140 empujes de potencia. Hace 6 meses importó 12 empujes más. No fabrica barcaza o no fabricaba barcaza. Nunca fabricó barcos. Hoy Paraguay importó los barcos, cada vez los barcos son más modernos, el negocio le cierra cada vez más. Hoy los japoneses ya invirtieron en Paraguay, tienen ahí en Guaratí un astillero que saca una barcaza por semana y ya empezaron a construir sus propios remolcadores. Nosotros, los argentinos, que tenemos todo para armar esto, tenemos el río, tenemos la gente, tenemos los astilleros, tenemos las escuelas, tenemos los ingenieros, todavía estamos discutiendo qué vamos a hacer. Debe existir un equilibrio real y serio entre los intereses de los astilleros y de los armadores. Y de ninguna manera nosotros, los marineros, podemos ser el sándwich del jamón. Perdón, el jamón del sándwich. No es prohibiendo la incorporación de buques a la bandera o poniéndole altos impuestos que vamos a reconstruir nuestra flota. Esta justamente es una de las discusiones que hoy tenemos con algunos de estos funcionarios en el Congreso. Entonces, si un amador necesita barcos, debería facilitársele los medios financieros e impositivos para que el negocio del transporte fluvial sea también rentable y competitivo en la Argentina. Dentro de la hidrovía, nuestro país, en especial los dirigentes que tenemos ahora y los que van a venir, tendría que tener muy presente la política naviera e impositiva de Paraguay, porque nosotros vamos a tener que competir con ellos si queremos tener barco en nuestro río, ya que por algo tienen ellos la flota más grande de Latinoamérica hoy, y Bolivia va en camino de ser la segunda flota más grande de Latinoamérica. Y nosotros no podemos resolver los problemas del embotellamiento de camiones en el puerto de Rosario. Vamos para atrás, estamos a contramarcha del verdadero desarrollo. Muy bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la eficiencia del transporte en la hidrovía? Acá tengo un cuadrito que sí era muy importante que todo el mundo preste mucha atención. El remolcador de empuje es el tractor que transporta la carga de la hidrovía. Nosotros seríamos idiotas si prohibimos la importación de remolcadores para poder recomponer nuestra flota, porque los astilleros hoy no están preparados para hacer un remolcador en 5 meses o en 6 meses, y la carga está pasando ahora. El año 2012 fue 20 millones, en el próximo año, en este año 2013, seguramente será 21 o 22 millones, y cuando nosotros saquemos el primer barco argentino, ya vamos a estar en los 40 millones de toneladas. Entonces, lo que tenemos que hacer es un plan. La Argentina necesita un plan para desarrollar su flota fluvial, un plan que esté dentro de un gran plan estratégico para hacer su logística de transporte, para que trabajen los puertos de Corrientes, los puertos de Formosa, los puertos de Chaco, de Resistencia, para que trabaje el puerto de Reconquista, el puerto de La Paz, que hoy están muertos. Si nosotros no desarrollamos estos puertos, acá cada día van a tener más problemas. Y un buen día va a estar plenamente justificado que el extranjero saque la carga, porque nosotros los argentinos no somos capaces de ponernos de acuerdo y desarrollar ese plan. Bien merecido lo vamos a tener. Hablemos de la competitividad. Fíjense una cosa, para bajar 37.500 toneladas de carga, que yo lo bajaba con los empujes cuando trabajaba de capitán. Yo necesito un convoy de 25 barcazas de 1.500 toneladas. Tengo todo el río para traficar con ese convoy. Necesito 1.250 vagones de 30 toneladas o 1.666 camiones de 22 toneladas y media. Si tengo que bajar 1 millón de toneladas,
Con 27 convoyes lo bajo. 833 trenes de 40 vagones necesito. O 44.440 camiones. 1 millón de toneladas. ¿Se imagina si Corrientes produce 1 millón de toneladas de arroz? ¿Qué es lo que decía hoy el ingeniero Tetamanti? Con razón. El productor también está siendo víctima de esta situación. Porque ellos tienen que bajar por camión. Porque Corrientes no tiene bodega para hacer. O si no, como le decía yo, le damos hueve a los paraguayos que se la saquen y hacemos la transferencia en los puertos uruguayos. De lo contrario, nuestro productor queda fuera de mercado. Esto me lo decía un senador correntino. Tenemos 10.000 hectáreas plantadas de arroz y nos sale más caro traer de Corrientes a Rosario que de Rosario a Francia. Muchachos, vamos para atrás. La eficiencia en el transporte. Por un HP de potencia, yo transporto 150 kilos en carreteras, 500 kilos por ferrocarril y 3.500 por fluvial. Por un galón de combustible, que son más o menos 3 litros y monedita, yo hago 100 kilómetros en un camión, 320 en ferrocarril y 800 kilómetros por la vía fluvial. Nosotros tenemos el transporte más económico que podemos utilizar para sacar los granos nuestros al mundo. Esto es un panorama de lo que acabo de decirle recién, que está desactualizado, porque acá nosotros contabilizamos en el momento que hicimos este trabajo 107 remolcadores, bueno, hoy están en el orden de los 140. Ya en ese tiempo estaban en el 88%, que son los que transportan la carga en la hidrovía. Nosotros le pagamos, por supuesto, el dragado del balizamiento, el negocio lo hacen ellos, y el 80% un buque tanque, el 90% un buque motor, y el 79% en barcazas. Esta proyección que yo le voy a mostrar ahora, que no sé cómo, por qué no aparece también, como dice. Bueno, la proyección que hay es que en el año 2018, en barcazas, va a haber en la hidrovía entre 3.000 y 3.500 barcazas, y de remolcadores va a haber 206. Y en el 2020 estamos hablando de 222, 223 remolcadores y entre 3.600 y 3.700 barcazas. Esta es la proyección que tienen los que operan en la hidrovía. Estas metas ya las están cumpliendo los bolivianos y los paraguayos. ¿Saben cuántos barcos tenemos hoy nosotros hoy? 4 empujes. 2 grandes y 2 más o menos. Y le voy a decir más. En estos últimos 2 años, nosotros los argentinos perdimos 40 barcos. Los argentinos perdimos 40 barcos fluviales. Son 160 puestos de trabajo. Entonces, no me pueden venir a decir a mí que estamos desarrollando la Argentina. Lo que estamos haciendo con estas políticas, si no nos ponemos de acuerdo, es darle a los extranjeros servida la carga. Ya China compró Nidera. Las multinacionales compran los puertos. Dentro de muy poco tiempo, si seguimos así, los chinos van a ir hasta el campo. El camión va a ser chino, el puerto va a ser chino y el barco va a ser chino y nosotros nos vamos a quedar mirando. Tenemos propuestas, no solamente críticas. Se debe dar cumplimiento al acuerdo de transporte de la hidrovía Paraná-Paraguay. Protocolo sobre las condiciones de igualdad de oportunidades para una mayor competitividad, que está vigente, a fin de crear las condiciones de competitividad sin subsidio, para reconvertir como dominante y conveniente a la bandera argentina en los ríos. Esto, por favor, tomen nota los dirigentes políticos, los funcionarios del gobierno y los candidatos que quieren gobernar la Argentina. Se debe eliminar los derechos de importaciones y otros impuestos que gravan la incorporación de remolcadores dedicados al transporte fluvial. Es una estupidez, repito, hoy prohibir
la importación de remolcadores. En el mundo, como consecuencia de las crisis que hay y que hubo en estos últimos años, te tiran el barco por la cabeza. Lo que no hay en el mundo es la carga, el negocio. Por eso Paraguay creció prácticamente el 100% de su flota con barcos importados y barcazas importadas. Y lo mismo está haciendo Bolivia. Nosotros, si no sacamos una ley de marina mercante que contemple la realidad actual, no tenemos nada. Eliminar la tasa del combustible para el tráfico fluvial internacional. Yo le voy a decir lo que pasa. Un barco bandera boliviana, un barco bandera paraguaya, atraca acá en el muelle Chacabuco, en San Lorenzo, a cargar combustible. Carga casi un 30 y pico % más barato que el mismo barco con bandera argentina. Y después tenemos que competir con la bandera para bajar la carga en la hidrovía. ¿Por qué? Porque en el río, en el sistema fluvial, primero, el combustible no está subsidiado, no está alcanzado por la ley de nunca fue subsidiado. Y segundo, lo pagamos más caro que en la estación de servicio. Yo no quiero que me subsidien el combustible. Lo que quiero es que me cobren igual que el paraguayo para poder competir. Porque la otra forma de competir que pretenden mucho es que ganemos nosotros menos que el pobre boliviano que recién ahora está descubriendo que con el trabajo puede progresar, como hace mucho tiempo que lo hicimos nosotros los argentinos. Y no vamos a aceptar esas cosas. Tenemos que reforzar los controles para que se dé estricto cumplimiento por parte de todos los estados signatarios del acuerdo de transporte fluvial para la hidrovía Paraná-Paraguay, en especial de las normas de seguridad de las embarcaciones, los niveles de capacitación del personal certificado en otros países y de los estándares laborales a bordo. Nosotros no solamente que creemos en la capacitación, hemos comprado, nuestro centro ha comprado un simulador de primera generación para estrenar a los oficiales nuestros en el manejo del transporte de los grandes convoyes por el río, con todas las medidas necesarias de seguridad. Nosotros tenemos una escuela muy importante y aplicamos a rajatabla la capacitación. Los accidentes que hemos tenido en la hidrovía es un botón de muestra. Nos han llevado por delante y nos han matado gente. No podemos seguir agarrando la hoja A4 y sacar títulos y porque es paraguayo, porque es boliviano, como hace ahora reconocerle la Argentina. Ustedes saben, por ejemplo, que un oficial paraguayo, un oficial boliviano, no rinde examen de zona en Argentina. Él navega el Paraná Bravo, navega el Sauce, navega el Mitre, navega el río La Plata, él navega el río Paraná, él navega el río Paraguay, pero no rinde examen en Argentina. Simplemente vienen y le dicen, yo hice los viajes y lo habilitamos y después tenemos las desgracias que tenemos en el río. Hoy la tecnología ha progresado tanto y ha permitido que los grandes buques de portes impensables en otras épocas naveguen en el río. No podemos poner a cualquiera a transportar, porque es lo mismo que poner a un chico sin experiencia a transportar un camión de nafta supercargado por la ciudad. Entonces, nosotros apuntamos mucho a la capacitación, pero también queremos que el Estado argentino, a través de las prefecturas, de los organismos del caso, exijan la capacitación y exija la titulación con todas las garantías que se necesita para poder habilitar el transporte de grandes buques de carga en la hidrovía. Queremos que se establezca un régimen impositivo particular para la actividad naviera. Y en esto lo tengo que decir con todas las letras. Si no existe una política fiscal que ayude a desarrollar el sector, es muy difícil competir con el 35% de impuesto, el 21% de otro impuesto, con el impuesto de ingreso bruto y con todos los demás impuestos que acompañan una gestión
naviera. Yo le quiero recordar a nuestros funcionarios, a nuestros legisladores, a nuestros gobernadores, que el 35% de 0 es 0. Que yo prefiero el 10% de 100. La Argentina tiene la carga, tiene la infraestructura y tiene la capacitación para tener 100 unidades flotando en el río Paraná, Paraguay, sin desplazar ni de ninguna manera avanzar sobre los intereses de los demás países de la hidrovía. Lo que pasa es que la Argentina no lo hace porque no tiene políticas al respecto. Y hay, lamentablemente, muchísima ignorancia en la clase política nuestra en estos temas y pretenden legislar como si fueran grandes legisladores. Esa es una de las puras verdades que tenemos que decir. Nosotros, con políticas adecuadas, tendríamos que ser tan competitivos como Paraguay. Bueno, por último, para sintetizar, le voy a dejar un mensaje a todos aquellos compañeros militantes, políticos, que hoy pretenden tomar la conducción del país. La Argentina necesita urgente, ayer, la creación de la Secretaría de la Marina Mercante. Y además, la Argentina necesita, urgente, ayer, el régimen para promover el desarrollo sustentable de una Marina Mercante nacional, en especial de una flota fluvial argentina. De lo contrario, todo el esfuerzo que se está haciendo un buen día se vaya al diablo, porque la clase trabajadora va a empezar a quemar goma en todas las terminales y en todos los astilleros porque no tienen fuente de trabajo. Muchas gracias, compañero. Me parece que lo que nosotros tenemos que tener bien en claro es que estamos con un problema serio desde el punto de vista de la dirigencia. Cuando hablo de la dirigencia no hablo únicamente de la dirigencia política, hablo de la dirigencia del sector empresario, hablo de la dirigencia del sector sindical. Si tenemos todos estos problemas que bien ha descrito Ifrán, es porque tenemos un déficit, hay algún problema entre nosotros. Si ustedes observan rápidamente la política exterior de la Argentina, particularmente en esta última década, la Cancillería argentina estuvo dominada por tres grandes periodos: Bielsa, Tayana, Timerman. En la primera gestión, Bielsa y Tayana, la Argentina tuvo una política de seriedad respecto al mayor socio comercial, que era Brasil, y tuvo una relación con el resto del mundo que realmente podemos decir que fue más o menos prolija. Pero a partir del ingreso de Timerman, la Argentina se encarga únicamente de las formalidades y empiezan la incorporación de otros factores. ¿Qué quiero decir con la incorporación de otros factores? Aparecen otros personajes, otras corrientes de influencia, otros actores que de alguna manera se superponen con el trabajo de la política exterior. De modo tal que nosotros, cuando decimos hay que definir el rumbo, el destino, ¿cuál puede ser ese destino? Cuando nosotros organizamos una misión comercial que es el espejo, que es la cara, la vidriera de la República Argentina en el mundo, frente a un país como Angola para abrir otros mercados en sustitución a los mercados que estaban en crisis en el mundo, y llevamos trabajo precario, ¿qué señal estamos dando? ¿Qué seriedad tiene la política exterior argentina? Cuando aparece la Secretaría de Comercio Interior, y no solamente administra el comercio, que ciertamente en épocas de crisis como la que vemos, todos tenemos que tener la atención para que la apertura comercial no nos termine destruyendo el empleo argentino, pero esto se debe hacer con una ingeniería y con un tacto de cirujano, no con la vocación de un carnicero.
Y este es uno de los problemas que tenemos en la Argentina cuando hablamos de la coherencia. Lo que escuchamos de parte de los funcionarios y de no pocos candidatos es la incoherencia, es la ignorancia, es el día a día, es la lógica del día tras día. Y en la lógica del día tras día no existe el futuro. Esperamos que el futuro venga, que llegue, que nos llegue el futuro. Lo que ocurre es que normalmente cuando nos llega el futuro, por no tener una planificación y construir el día a día, es que nos lleva por delante. El ejemplo más clásico es la crisis del sector energético. Es el ejemplo más clásico que nosotros tenemos como argentinos. Trabajamos en el día a día y un día nos encontramos con que llegamos al colapso en el cuello de botella. Pero no en cualquier periodo. Lo hacemos después de un periodo de casi 8 o 9 años de bonanza económica. Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar e interpelar a toda la clase dirigente, a ver, ¿cuál es el plan? Porque cuando uno no tiene plan, el plan lo ponen los demás. Y uno termina ejecutando la política del otro, no la propia. Es lo que está pasando en la hidrovía. Es lo que muchas veces pasa en el sistema portuario nuestro. Si uno no tiene un plan y un destino donde ir, seguramente va a caer en la estrategia del otro. Y eso se ejemplifica muy clarito. Uno tiene que tener muy claro el rumbo de destino, la estación de destino. Se sube al tren sabiendo que ese es el rumbo y la estación de destino. Adentro del tren uno puede caminar en la dirección contraria, pero el tren va a ir siempre en la misma dirección y ese destino. Ese destino de grandeza, ese objetivo nacional, está ausente en el debate. ¿Alguno de ustedes escuchó a la oferta electoral discutir estos temas? ¿Alguno de ustedes ha escuchado a Massa, a Scioli, a Carrió, a Macri, al socialismo aquí mismo? ¿Ha escuchado ustedes cuál es la gran línea estratégica para revertir esta situación? No, porque se supone que esto lo vamos a ir resolviendo día tras día. Y día tras día lo que tenemos es esto que describe Ifrán. Es este el problema. Acá hace rato que en la Argentina se abandonó el largo plazo. Hace muchísimo tiempo. No hay largo plazo. El mejoramiento de la infraestructura ha quedado, digamos, librado a la disposición del mercado. Por supuesto que esto que se dijo hoy, creo que fue el integrante de la Bolsa de Comercio de Rosario, él decía con mucha obviedad, con mucha honestidad. Es decir, nosotros estamos concentrando cada vez más, en lugar de marchar hacia un país federal, hacia un país articulado, hacia economías regionales que paren la fábrica de pobres que lanzan todos los años pobres desde el interior del país hacia los grandes conglomerados urbanos. En lugar de parar eso, nosotros concentramos cada vez más. Y esta también es una discusión. Es una discusión que tiene que ver inclusive también con las mejoras de las obras de infraestructura. Fue muy claro el ejemplo del circunvalar, porque efectivamente Timbúe no estaba en aquel momento. Entonces el cinturón terminaba alrededor de San Lorenzo, Puerto San Martín, pero ahora está más al norte. Y lo mismo pasa con la vía navegable. La vía navegable cuando se modernizó, y esta provincia fue un ejemplo de que se unieron todas las fuerzas y todas las regiones geográficas para ir a discutir que la ruta de ultramar llegara hasta Santa Fe y no se detuviera únicamente acá en Rosario. Fue un ejemplo muy bueno de unidad de intereses, y de intereses económicos, políticos y estratégicos. Cuando ocurrió eso, los barcos tenían 250 metros de eslora. Hoy, nosotros estamos frente a una gran obra de infraestructura que se va a terminar en estos años, donde el canal de Panamá va a pasar de tener 32 metros de manga a tener 42, de modo tal que el comercio que se avecina va a ser mucho mayor. Y nosotros no solamente no tenemos ensanche de nuestra infraestructura o un debate, porque no sé si en realidad la naturaleza del río
da para que nosotros lo convirtamos en una inmensa hidrovía fluvial, fluvio marítimo. Pero por lo menos hay que discutir zonas de pasaje donde se puedan cruzar los barcos, zonas de refondeo distintas alternativas. Lo que ocurrió el otro día en Paso Alvear nos llama la atención, pero peor llama la atención la incoherencia de los funcionarios de gobierno. El Estado, que en el caso del dragado y del balizamiento todavía tiene responsabilidades, no solamente de controlar la concesión, sino de además de tener una información concreta sobre cuál ha sido el origen del accidente, cuál es el nivel de embancamiento, si hubo cambio de la traza, etcétera, etcétera. El Estado no podía hacer nada porque no tiene combustible ni viáticos para que los tripulantes vayan a ejercer ese control. Entonces, ¿cómo podemos hablar de soberanía nacional? ¿Cómo un funcionario, no importa cómo se llame, se puede sentar y hablar de lo nacional y popular? ¿Cómo nosotros podemos decir estamos recuperando el Estado porque estamos dragando de tal lugar cuando en realidad las cuestiones mínimas del Estado no las podemos poner en marcha? Nosotros tenemos dos grandes operativos en la repartición de la Dirección Nacional de Vías Navegables que están operando fuera del país. Uno hasta hace pocos días en Aguas Paraguayas, otro en el canal Martín García. Pero no podemos poner en valor y no podemos afrontar los desafíos que tenemos en los canales de acceso al puerto de Buenos Aires y todo lo demás porque falta presupuesto, porque falta planificación. ¿Cómo se entiende ese nivel de soberanía, de defender la soberanía, cuando en realidad estamos favoreciendo a los limítrofes y abandonando nuestros propios sectores? Además, en este gobierno, en este periodo se desguazó la draga cortador más grande que tiene este país, 332C. Está amarrada hace 8 años en el puerto de Corrientes. ¿Saben cuánto salió el dragado del puerto de Mar del Plata? 100 millones de pesos. Se supone que van a terminar en un mes y medio de acuerdo a la licitación que hace ella. La draga con 30 millones de pesos se puede poner en valor, se puede poner en operaciones y el país contaría con un equipo para mejorar las obras de infraestructura, por ejemplo, la modernización del puerto de Buenos Aires. No, pero eso no se hace. Entonces, ¿cómo nosotros podemos creer que realmente estamos marchando hacia la recuperación del Estado Nacional? O hay un contrabando de palabras, o alguien está macaneando mucho acá en este país. Yo creo que para la hidrovía nosotros tenemos 3 grandes opciones que se avecinan, además de la que señaló Ifrán. La primera de ellas, algo dijo y tal vez lo esté repitiendo en alguna consideración, pero hay que ver el contexto global y el contexto regional. Es decir, acá hay que ver si las economías emergentes que hasta hace poco brillaban como una luciérnaga, que la luciérnaga ustedes saben que brilla, pero no alumbra. Los emergentes hay que ver si todavía van a seguir teniendo la misma fortaleza que tenían hace un tiempo atrás. El cambio de los gobiernos. Carles no es lo mismo que Lugo. Y no sé si el propio gobierno del Brasil va a seguir sosteniendo la misma línea de acción que tenía durante las etapas anteriores. Y el aumento de la carga, efectivamente, el aumento de la carga, ¿cómo va a impactar sobre las relaciones? El Mercosur, que se firmó en el Tratado de Asunción en el 90, ¿sirve de la misma manera que tenía antes? ¿Hay que flexibilizar algunas cuestiones? ¿Hay que darle otra institucionalidad? ¿Hay que ver si esto es un obstáculo o es una mayor potenciación? Hay que rediscutirlo, porque el escenario cambió. Esta es una primera opción que hay que analizar profundamente. La segunda, la revisión de los compromisos. Teníamos compromisos. Bueno, pero los compromisos tienen que tener una cancha donde se discutan si cambiaron las reglas, donde si los cambios que antes parecían que tenían un sentido, hoy no lo tienen tanto, y por lo tanto hay que discutir otra cuestión. Y para eso tenemos que tener una Cancillería que sea seria, no una Cancillería que ande a los garrotazos o a los mordiscones.
Y lo tercero es una arquitectura institucional, otra arquitectura institucional. Yo por ahí escucho que hay que ir al ALBA, que hay que ir al UNASUR, que hay que ir... ¿a dónde vamos? Hay que definir si el elemento central de la integración es el que se firmó en la década del 90, o en todo caso, si han aparecido otras opciones y otras experiencias, ver cuál es la más conveniente, porque además, es cierto que el ALCA se paró en Mar del Plata, pero todos los que estamos acá sabemos que todos los países han ido a acuerdos bilaterales con los Estados Unidos y se está discutiendo un acuerdo con la Unión Europea. Así que no andemos con las macanas. Veamos realmente cuál es la mejor opción para el país y para la región, sin dejar de pertenecer a la región latinoamericana. Y finalmente, miren, yo creo honestamente que nosotros tenemos que llegar a un acuerdo, porque el hecho de que haya esta confusión, esta desidia, esta falta de liderazgo para encarnar todo esto, está fundamentalmente dado en que primero hay mucha ignorancia alrededor de este tema. Y acá tienen que llamar a los especialistas, a la gente que ha pasado por las funciones de gobierno y tiene un conocimiento alrededor de todo esto. Efectivamente, nosotros no vamos a poder resolver esta cuestión de los puertos, de la vía navegable y de hidrovía si no hay un plan integral. No una secretaría, nosotros necesitamos un ministerio de transporte. Porque si este país tiene un ministerio de turismo, ¿por qué Cuerno no va a tener un ministerio de transporte por la dimensión que tiene? Entonces, nosotros necesitamos ir a una discusión de esa naturaleza, que implique esto que dice el panel que me toca a mí, ir a una concertación. Yo creo en esa concertación. Yo creo que nos podemos poner de acuerdo, porque además nosotros los argentinos nos pusimos de acuerdo. Tal vez en el medio de los peores desencuentros que hemos tenido en los últimos 30 años, 40, nos hemos olvidado de algunos capítulos que fueron muy buenos para la historia argentina y para el destino de la nación. El encuentro Perón-Balbín fue un encuentro que terminó de dejar atrás todas esas controversias que habían desunido al campo popular y abrió un nuevo capítulo en la Argentina. Lo que ocurrió es que los actores no tuvieron vida para que eso se pudiera consolidar. Pero aquel encuentro tenía la grandeza de dejar atrás esas diferencias para pensar la Argentina que se venía. Y lo que sucedió en esa etapa fue que la Confederación General del Trabajo, junto con la Confederación General Económica, firmó un pacto de coincidencia y se llegó a un pacto social que permitió que la Argentina tuviera en aquel momento, a finales de la década, promediando la década del 70, el mejor periodo de armonía, de movilidad social, de bajo desempleo, de trabajo y de desarrollo industrial que no tuvo nunca en toda la historia argentina. Ese fue el mejor momento de la Argentina. Lo que pasa que estábamos cruzados por las discusiones ideológicas y por la violencia, y realmente eso, que fue un aporte importantísimo de la clase trabajadora y del sector empresario para llegar a un acuerdo de por sí, terminó naufragando. Pero eso existió y eso lo hicimos nosotros los argentinos. Eso existió en este país y fue un momento de los más lúcidos que tiene la historia argentina. De modo tal que yo lo único que puedo decir es lo siguiente. Creo en esa concertación y me lo imagino como aquel hombre que está por correr una carrera. Me lo imagino como un atleta. Me lo imagino como el atleta que tiene que tener el pie en el pasado, en lo mejor de su pasado, porque allí va a tomar fuerza. Con las manos bien asentadas en el piso, porque uno tiene que partir de la verdad y no del relato. Me lo imagino con la mirada hacia el futuro, porque eso es que hay que conquistar. Y me lo imagino lanzándose justamente a conseguir la Argentina que nosotros queremos, la Argentina del siglo XXI. Eso es lo que yo aspiro y creo que en ese sentido sí deberíamos ser todos muy optimistas. Muchísimas gracias. Autoridades rosarinas.
Amigos de la Prefectura Nacional, técnicos, profesionales, empresarios, nuestra federación ha querido estar presente también hoy acá para lo que hemos venido elaborando hace mucho tiempo, cuando gran parte de lo disertado por el compañero Ifrán ya era un dolor de cabeza para nosotros. Yo tuve la oportunidad de que algún funcionario en la década del 80 me invitó a las primeras reuniones en Paraguay y veía la soberbia de nuestros hermanos paraguayos con relación, digamos, a las decisiones de las políticas fluviales y de transporte de carga. Después me desvinculé, pero seguí observando, digamos, esa actitud. Y yo creo que nuestros hermanos paraguayos no tienen un carajo que ver con todo eso, digamos. Porque verdaderamente, de aquella época estoy hablando, décadas atrás, y nuestros hermanos paraguayos estaban en la lona, y hoy siguen estando en la lona. Lo que están fuertes son indudablemente los técnicos, los profesionales, el capital en Paraguay, que está cumpliendo una función estratégica de acuerdo a nuestro entender, digamos, que obedece a una mirada muy amplia y larga, digamos, que fue cuando Alfonsín y Cardoso expusieron públicamente lo del Mercosur. El Mercosur, ¿qué era? Digamos, para nosotros era una cosa rara, lejos, porque nosotros estábamos peleando entre hermanos como torpes en esa etapa. No salíamos de las peleas permanentes, mientras, digamos, sí nos tiraron el carro con un proyecto magnífico. Cuando lo leímos, indudablemente era la sociedad integral del mundo. En ello, una más que coherente y exacta sociedad en el Mercosur, donde los acuerdos serían desde la capacitación, la educación, la formación, en todo el quehacer de las 4 naciones, 5 en ese momento. Y de pronto aparece una orden que dice que se pone en marcha el Mercosur en lo comercial y que lo demás se va a seguir estudiando. Yo creo que uno tiene que ser muy distraído para no darse cuenta de quién estaba dirigiendo esto y hasta dónde se marchaban. Ahí es donde proliferan las banderas paraguayas, bolivianas, empezaron también en aquel tiempo, después se pararon un poco con Evo, el crecimiento de Brasil. Hay una digitación de capitales transnacionales que verdaderamente no puede aceptar mansamente que este continente, y fundamentalmente Argentina y Brasil, que son capaces de hacer la unidad y trabajar en forma mancomunada, y bueno, habrá que haber 2 cabezas del mundo, digamos. Una al centro de poder, señalado por los 4 grandes países, más los 20, más lo asiático, y después el continente americano. Compañeros, nosotros no tenemos nada que envidiar a nadie, lo que verdaderamente han conseguido, y bueno, enfermarnos la cabeza, digamos, fundamentalmente los argentinos, con los hechos desgraciados que sucedieron en el país. Entonces, desgraciadamente hemos perdido muchos técnicos, muchos profesionales, digamos, que era, digamos, lo mejor construido por el país en las últimas décadas, fundamentalmente del 40 en adelante, que después lo expulsamos del país porque ni siquiera le dimos la libertad de que fuera, como la gente de energía atómica, digamos, que, digamos, era una joya y estábamos orgullosos de estar disputando los mejores niveles internacionales, digamos, para garantizar la distribución más equitativa de la producción de los pueblos. ¿Y qué pasó? Y desgraciadamente, alguien nos traicionó y mal. Y creo que ese alguien que nos traicionó y mal en ese momento, que facilitó la destrucción de cuánto instrumento productivo tenía el país en ese momento, también facilitó lentamente, con el verso de restitución de la partidocracia, la entrega de energía atómica, de los ferrocarriles, de las comunicaciones, del petróleo nacional. Y esto no es casualidad, digamos. Yo creo que tenemos que dejar de tener vergüenza y decir qué estúpido que fuimos, paremos un poco y empecemos a pensar en lo nuestro.
Así, si nos equivocamos, no lo hagamos más. Y a los que están equivocados, tratemos de visitarlo. Y a los jóvenes, hablemosle con toda franqueza, como hoy se convocaba de acá, al ver estos chicos, digamos, de Entre Ríos, estos muchachos que venían con un entusiasmo tremendo porque estaban ganando posibilidades de arribar buques y comerciar de Entre Ríos, pero es un poco lo que decía el compañero. Sudor y lágrimas de los nuestros para que el otro venga con la otra bandera, se lleve el valor agregado y se lleve todo, digamos, de medio de los nuestros. Entonces, vale lo interno y lo externo, no es de casualidad, no somos tan estúpidos. Nosotros somos un país rico en historia, por la predisposición de sus hombres en distintas etapas y con claridad apuntando dónde está el enemigo y cómo debemos proceder. Quizás no hemos encontrado aún el procedimiento más adecuado, pero eso significa que tenemos que trabajar. Si hemos trabajado mucho y bien, tenemos que trabajar más y mejor, porque el objetivo está al alcance de nuestro continente, fundamentalmente este Mercosur no le podemos regalar a nadie. Este Mercosur es la herramienta que tiene que posibilitar a que nosotros tengamos la propuesta para el resto de Latinoamérica y poder lograr sentarnos en el centro de poder a conversar moderadamente como civilizados corresponden en el mundo entero. Esta es la preocupación de nuestra federación en todo momento, pero fundamentalmente lo que verdaderamente llena de satisfacción, más un hombre de mi edad, cuando se habla de la cogestión, digamos. Para mí ese es el desafío más alto y más generoso que tiene mi país, porque los que me conocen, digamos, esta debe ser la 7ª vez que yo vengo a disertar año a año acá, y nosotros pedimos nombre de la federación a técnicos, a profesionales, a armadores, a cargadores. Sentémonos, muchachos, esto que hoy está siendo una panacea porque nos estamos quedando con los vueltos, también nosotros nos quedamos con los vueltos de nuestros vecinos, pero mañana va a venir otro más grande que el que está preparando esto, y ustedes también van a ser sirvientes de esta situación. ¿Cómo es posible que no se vea? ¿Cómo es posible que no observemos esa realidad? ¿Cómo es posible que haya otras motivaciones, digamos, que nos distraigan ante semejantes realidades y ante semejante compromiso? El solo hecho de querer al hijo, al nieto, le tiene que empujar a uno a decir, ¿cuál es la prioridad en la vida? La dignidad del hombre, de la familia. Digamos. Y esto nos enseñaron siendo muy jóvenes, y digamos, y quizá hoy cada vez nos obliga a hablar con más soltura, y aparece un maestro ciruela, y no, nosotros no hemos aprendido en un colegio especial. Hemos sido bendecidos por Dios de nacer en una etapa del país donde verdaderamente el hombre pasó a ser un ciudadano digno en este país, digamos. Encontró equilibrio y justicia y paz. Ese mismo hombre, 40 años después, digamos, en una cruzada mala del país donde teníamos una dictadura militar, el 27 de abril del 79, cuando estábamos todos cuerpo a tierra, el movimiento obrero se levantó, hizo un paro general y se terminó el miedo a la dictadura. Y la dictadura donde no le culpamos a nuestros hermanos militares. ¿Por qué? Porque nosotros depositamos en ellos fundamentalmente la gran confianza de ser los custodios fundamentales de la patria. Y hubo algunos distraídos que se fueron, digamos. Pero esa institución debe volver a estar al servicio de esto. Y esa función también debe participar del manejo de la información y cumplir sus funciones. Nosotros tenemos un mar territorial, digamos que un potencial enorme. Y la respuesta a esto es que, ¿por qué vienen los gringos y se instalan en Malvinas? Porque verdaderamente ahí estos locos tanto no lo son. Y si esto entra a planificar y la apuramos, nos vamos a tener dolor de cabeza. Por eso está sucediendo esto, por eso tenemos dificultad en la pesca y vamos a tener dificultad en la Antártida. Pero la mayor dificultad nuestra hoy es armonizar criterio y esfuerzo entre hermanos, cogestionarnos en serio, que esta jornada sirva para que alguno se haya discutado con Ayala y que de pronto me llame por teléfono y diga, yo quiero conversar con vos dijiste esto y no correspondía. Es correcto que lo haga. O que le llamemos al compañero Juan, así convocá a otra más chica, porque acá hay cosas que quedaron muy confusas y tienen que ser aclaradas. No podemos seguir con esto encima porque tenemos que trabajar, tenemos que pensar, trabajar y marchar juntos, congestionados en serio.
Si nosotros somos capaces de unir la voluntad, digamos, de la militancia argentina, sean estos técnicos, profesionales, de seguridad, trabajadores, que se interesen por la patria y con seguridad que nosotros, digamos, no vamos a ser sometidos del Mercosur para que una docena de vivos en Paraguay o ahora en Bolivia o mañana en Brasil terminen siendo dueños del gran paquete, porque no es para felicidad del pueblo paraguayo, ni el brasileño, ni el boliviano. Son grandes aparatos comerciales que se sirven, primero crean la dificultad interna, la división en los pueblos, y después se sirven del paquete económico de la mejor manera posible. Por todo ello, si algunas cosas no fuimos del todo correctos, la Federación le pido disculpas, pero queremos señalar, nosotros estamos a la orden de nuestros compañeros, a la orden del pueblo, a la orden del gran puerto rosarino, a la orden de los grandes puertos que tiene Argentina y que nosotros lo tenemos que hacer grandes. Son importantes porque lo sabemos, grandes lo vamos a hacer nosotros. Pero si somos capaces de perder 12 horas en una jornada, quiere decir que tenemos todo el material fresco, predispuesto y suficiente como para dar la gran pelea y restituir la felicidad en el pueblo argentino. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Muchísimas gracias a los tres. Para el cierre de este 8º Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, a cargo del presidente del IDR, Juan Venecia. Bueno, son 12 horas, como dijo Cayo, pero me quiero quedar con 3 cosas que escuché, no solo en el cierre, sino en el transcurso de todo el día. Nosotros hace 10 años que nos convocamos a trabajar, hicimos 8 encuentros de esta magnitud. Todos los años invitamos a un cierre distinto. Siempre nos debíamos el del movimiento obrero organizado. Acá han estado en los cierres gobernadores de nuestras provincias, obviamente Santa Fe, Entre Ríos, Chaco. Ha estado muchas veces el sector empresario cerrándolo y siempre nos debíamos esta mesa. Por eso, por sobre todo, muchas gracias por más los que han venido de Buenos Aires, de tan lejos, para quedarse en estas 10 horas de deliberación. Pero si hay algo que siempre hacemos, ustedes a lo mejor no lo saben, todo esto queda filmado, queda grabado. Lo tenemos en web y lo tenemos en nuestra página. Y permanentemente fijamos la misma posición. Cuando nace el encuentro de transporte fluvial, ahí por el 2004, nosotros nacíamos desde acá, desde Rosario. En el 94 habíamos vivido una revolución a través del dragado y balizamiento del río. Una revolución que tuvo un gran impulso privado, un desarrollo privado importante de terminales privadas, pero que se olvidó de la planificación territorial, se olvidó de la construcción de lo público. Dejamos de lado direcciones permanentes de la política pública y del sector público del transporte, las propias direcciones de dragado y balizamiento, las situaciones que lo que correspondía a la industria naval. Argentina soñaba hace 20 años atrás que podía construir submarinos. Hoy nos conformamos con pensar que podemos hacer remolcadores, que no tenemos ni los astilleros todavía lanzados, ni una política pública lanzada en torno a eso. Y todo lo que hemos hablado acá, no los voy a abrumar, pero sí, si se toman el trabajo, van a encontrar que este discurso que yo hago siempre, cada cierre de cada año, es muy similar. Parecería que ese símil tiene que ver a lo mejor con un vaso vacío, con una política vacía. El gran ausente, y lo que sacamos en conclusión permanente, es que la Argentina carece de una política pública integral de desarrollo de su sector de transporte. Entonces, hemos tirado tanto de la sábana, de la frazada, que no existe ni la frazada ni la sábana. Por eso le pusimos y le pedíamos que
que esta mesa final, este mensaje, que es un mensaje muy optimista, muy cargado de lo que tiene que hacer, porque siempre en los últimos 70 años de historia argentina, el movimiento obrero argentino, el movimiento obrero que cree en la alianza con el capital, que no es un movimiento que no cree en la lucha de clases o en el clasismo, al contrario, que cree en el desarrollo económico de un país para generar distribución, siempre va a marcar una línea justa, más allá de los discursos, de una palabra más, una palabra menos. Por eso nos sentimos muy congratulados con haber hecho este cierre, porque siempre desde el piso o desde una situación límite, lo único que queda para salir o de un laberinto se sale por arriba, con construcciones públicas. Nosotros humildemente, desde el encuentro, cuando decimos el encuentro sí es una institución, una ONG, que tienen claro las cosas que hay que desarrollar, que hemos convocado a todos y que esperamos que en el transcurso ya del 9º encuentro, cuando cumplamos efectivamente los 10 años, tengamos una década por ganar. No discutamos qué perdimos o qué ganamos, sino lo que tenemos que ganar. Y lo que tenemos que ganar es un futuro que está ahí, que está latente, que existe con nuestras fortalezas. Existe la producción granaria, estamos estancados en 100 millones, hemos concentrado demasiado en el sector de la soja y estamos perdiendo otras áreas. Bueno, tenemos que fortalecer, si queremos un plan estratégico, tenemos que fortalecer ese crecimiento, pero claramente pudiéndolo hacer a través de una matriz de transporte que nos permita ser más competitivos, recuperar el mercado de flete, tener una industria naval acorde a esas circunstancias. Y aparte es obvio que el escenario de liderazgo que perdemos sobre la hidrovía no es un escenario que no lo podamos recuperar. Lo que no podemos es no hacer nada como es lo que nos está pasando en los últimos 5 años, que termina siendo casi siempre la conclusión a veces del encuentro, la triste conclusión. Triste conclusión que seguramente con políticas, con acciones, acá ha habido gente muy importante, hay referentes de actores políticos, yo lo veo, no voy a dar el nombre, pero acá mismo, ahora en el auditorio, hay referencia de los que potencialmente pueden ser candidatos a presidente. Bueno, los comprometemos el año que viene, que en abril, cuando levanten las banderas de esos candidatos a presidente, el primer panel sea qué propuesta vamos a tener para desarrollar. Hay que decírselo al PRO, al Frente Renovador, al Frente para la Victoria, o al Partido Justicialista, o al UNEN. Y cuando uno lo habla, no es que quiere hacer política, todo lo contrario, que quiere que haya una política nacional, que es lo que permanentemente buscamos desde este encuentro de transporte fluvial. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Siempre me toca a mí ser el que hablo ante poca gente, pero un auditorio más que calificado. Muchas gracias.